Hoy aprenderemos la importancia del mar Mediterráneo, así como las características de la civilización griega. No, ese griego no. Aunque bueno, sí, está muy rico y todo, pero hablaremos más bien de la cultura griega. ¡Ay, ajá! Los helenos, o mejor conocidos como los griegos, no solo dominaron el área que antes ocupaban los cretenses y micénicos, sino también se extendieron hacia territorios lejanos, como Sicilia y la península ibérica. Esto gracias a que los griegos eran increíbles navegantes y muy hábiles guerreros, donde no solo era fuerza y músculos, sino también desarrollaron la filosofía como forma racional de comprender la realidad. ¿Y qué es la filosofía? Pues verás, la filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Y con todo eso, lograron comprender su realidad, las matemáticas, la arquitectura y, por supuesto, que la literatura. Muchos de estos conocimientos se han retomado a lo largo de la civilización moderna. Por ejemplo, los antiguos griegos se organizaban en clanes familiares y con el tiempo se fueron aliando y tomando acuerdos, y además formaron las primeras comunidades, que como su nombre lo dice, pues tenían varias cosas en común. Aunque estaban separadas unas de otras por montañas, esto ayudó a que fueran pueblos independientes, con gobiernos y ejércitos propios, porque al mismo tiempo eran compas y se cuidaban entre ellos, ya tú sabes. Y los griegos les llamaban polis a esas cosas. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Todas las polis eran muy distintas entre sí. Por ejemplo, vamos a comparar a dos de las más importantes, que eran Esparta y Atenas, que eran polis aliadas. Eran compas, hombre, para que me entiendas. Y eran de las más importantes. Esparta, por ejemplo, era gobernada por reyes, y sus habitantes se les educaba para la guerra. Por ello, debían ser fuertes y hábiles con las armas. ¿Y qué crees? A las mujeres también se les enseñaba a luchar, al igual que a los hombres. Y ellas tenían derechos y libertad de elegir a sus esposos. Pues soy tu novia. Levántate y dame la mano. ¿Quieras o no? Y créeme, esto es impresionante, porque fue de las primeras civilizaciones en reconocer a la mujer como un igual, al igual que a los hombres. Nos vamos a entender muy bien. Y en cuanto a Atenas, los gobernantes eran elegidos por medio del voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra. ¿Y las mujeres, qué crees? No iban a la escuela. Solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían ningún derecho para elegir. Y aunque las ciudades-estados, comunidades o polis eran compas, en ocasiones, ay Dios, se peleaban entre ellos, porque pues ya sabes, les gustaba pelear y todo eso. Pero cuando alguien externo a su comunidad los invadía o atacaba, ellos unían fuerzas contra estos enemigos en común. Un ejemplo eran los persas, enemigos de los griegos, que no se te olvide. Y como ya lo mencionamos anteriormente, Atenas elegía a sus gobernantes, y esto se le conoce como democracia, que significa gobierno del pueblo, y surgió precisamente en Atenas, en el siglo V a.C., que fue una alternativa de gobierno, porque antes solo podía gobernar una sola persona, como los reyes, emperadores o faraones. ¡Ya nos exhibiste! La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos, en la toma de decisiones y en la elaboración de las leyes, por lo que las personas podían elegir quién podría estar a cargo, o bien
podían postularse para ser elegidos por el pueblo. Pero ojo, también, si hacías algo mal, también podían desterrarte de la ciudad por 10 años. Y esto se le conoce como ostracismo. ¿Y qué crees? A las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derecho a participar en la vida política. O sea, no podían elegir a sus gobernantes ni ser elegidos. Vaya dato perturbador. Hola, yo soy Fernanda Durán y el día de hoy te voy a traer el cuento más antiguo de la mitología griega, el caballo de Troya. Estoy segura que te va a encantar. Pon mucha atención porque después de esto te haré unas pequeñas preguntas. Así que, iniciemos. Hace mucho tiempo, sucedió la primera guerra, que fue la guerra de Troya. Griegos y troyanos se enfrentaron por Helena, la mujer más bonita del mundo. Helena era griega, pero un príncipe troyano se enamoró de ella y se la llevó a Troya. Unos dicen que el príncipe troyano la raptó, mientras que otros aseguran que fue Helena la que quiso irse a Troya con el príncipe. Sin embargo, eso nadie lo sabrá. Lo que sí sabemos es que entonces comenzó la famosa guerra de Troya. Los griegos juntaron todos sus barcos, que eran más de 1000, y navegaron hasta Troya, pensando que podrían entrar en la ciudad en unos cuantos días y llevarse de vuelta a Helena. Pero nada de eso era cierto, porque los troyanos eran valientes guerreros y no se lo pusieron nada fácil a los griegos. Así, estuvieron luchando durante 10 largos años. Griegos y troyanos estaban deseando que ya se terminara la guerra, pero ninguno conseguía la victoria. Si los griegos consiguieran entrar a la ciudad, entonces ganaban la guerra y Helena se volvía a su casa. Pero si no lo conseguían, Helena se quedaba en Troya. ¿Qué pasó al final? Pasó que los griegos siempre consiguen lo que se proponen, porque nunca pierden la esperanza y luchan hasta el final. Fue a Ulises al que se le ocurrió la gran idea y gracias a él consiguieron entrar en la ciudad. El caballo de madera de Troya. Ulises y el resto de los griegos construyeron un enorme caballo de madera, sin que los troyanos se dieran cuenta. El caballo llevaba truco, porque hicieron un agujero en la barriga del caballo, y allí se metieron muchos guerreros. Luego dejaron el caballo con la tripa llena de griegos a la entrada de Troya. Los troyanos pensaron que los griegos se habían rendido y se habían vuelto a su casa, pero no era así. Allí estaban todos escondidos en la barriga del caballo. Pensando que el caballo era un regalo de los griegos para los dioses, los troyanos lo metieron, aquella enorme construcción de madera, a la ciudad. Y cuando todos en Troya celebraban la supuesta victoria, los griegos aprovecharon su despiste para salir de la barriga del caballo de madera y recuperar a Helena. Y con este truco del ingenioso Ulises fue como los griegos ganaron la guerra de Troya. Ahora sí, dime qué tal te ha parecido este pequeño cuento y vamos a seguir con nuestras 7 preguntas.